días. Vamos a comenzar la prédica para la Iglesia Bíblica del Camino de Córdoba, Argentina. Luego de la alabanza pasamos a esta parte en la cual compartimos la reflexión sobre Primera de Pedro. Estamos estudiando la carta de Primera de Pedro. Mientras buscamos 1 Pedro en la Biblia, podemos hacer una introducción y necesitaría que me confirmen si se escucha bien, lo de siempre. En 1 Pedro vemos cómo Pedro le escribe una carta a los hermanos que han salido de la persecución, han huido de Roma por motivo de la persecución. Entonces él les escribe para que ellos tengan una percepción correcta de cómo deben vivir en medio de esta persecución. Ellos han huido y nosotros fuimos viendo cómo a lo largo de esta carta Pedro los alienta a seguir con la mirada en Cristo. Pedro los alienta a seguir. Y vimos cómo del 3 al 12 había una oración muy larga que se dedicaba específicamente a la salvación. Era una oración muy larga, que en español está dividida, pero es una oración muy larga y la podemos parafrasear de esta manera. Nosotros alabamos a Dios porque nos hizo nacer de nuevo, nos salvó, motivado por su misericordia, con el propósito de darnos una herencia eterna. En esta salvación hay regocijo a pesar del sufrimiento presente, pero ese sufrimiento tiene una función. La función es probar nuestra fe, pero para que nuestra fe sea aprobada, no para que sea descartada, sino para que sea purificada. Esta salvación es a través de la fe verdadera. Esta fe tiene frutos, y parte de esos frutos son poseer amor por Cristo, tener gozo profundo y la misma vida eterna. También esta salvación fue profetizada, deseada, revelada, anunciada, y es un milagro espectacular. Y esta salvación da lugar a una conducta determinada como correcta, a la ética cristiana. Nosotros podemos ver del 13 al 25 cómo se desarrolla la manera de vivir a la luz de la salvación. Hemos sido salvados para tener esperanza, salvados para ser santos, salvados para temer a Dios, por ser nuestro juez y por ser nuestro libertador, y también salvados para amarnos entre nosotros. Hoy vamos a ver la segunda parte de esto de salvados para temer a Dios. El domingo pasado vimos que fuimos salvados para temer a Dios porque Él es nuestro juez. Y hoy vamos a ver que hemos sido salvados para temer a Dios porque Él es nuestro libertador. Entonces acompáñame a 1 Pedro 1, 17, vamos a leer 17 de nuevo, pero nos vamos a concentrar del 18 al 21. Primero Pedro 1, 17, dice así: teniendo en cuenta lo que dice, cómo comienza el 13, que le da la introducción a esta sección, que dice por tanto, y ahí saltamos al 17, y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ahí vemos que el Señor nos llama a tener en cuenta que hemos sido salvados, pero le debemos temer. ¿Por qué? Porque Él juzga, nos juzga a nosotros, juzga a todo el mundo. Él va a juzgar a todos de manera perfecta. Y hoy vamos a pasar a los versículos que siguen, del 18 al 21. Dice: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó entre los muertos, le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Acá podemos hacernos una serie de preguntas. La primera es: ¿qué hizo por nosotros el Señor? Nos redimió. Dice, ustedes saben que no fueron redimidos, pero está diciendo que fuimos redimidos. Dice, no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa.
Lo podemos decir de otra manera. Han sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué hizo por nosotros? Nos redimió. ¿Qué es la redención? La redención es un rescate, la redención es libertad. La redención es libertad a través de un pago. Entonces, ¿qué hizo por nosotros? Nos rescató, nos redimió, nos libertó, pero a través de un pago. ¿De qué nos rescató? Ahí dice que nos rescató, y es muy interesante lo que dice. Muy anticultura, fíjense. ¿De qué nos rescató? De la vana manera de vivir heredada de los padres. ¿Qué es vana? Vida vana, es una vida inútil, sin provecho. En el caso de los judíos, fueron heredados de tradiciones religiosas nacidas de su corazón, del corazón de sus antepasados, de lo que luego conocimos como fariseísmo, de mandamientos que ellos agregaron a la ley de Dios. Fueron salvados, rescatados, libertados a través de un pago de eso. Pero en el caso de los gentiles también sucede que hemos recibido una manera de vivir heredada de nuestros padres. Y también resulta vana, y no porque nuestros padres sean peores que otros, sino porque cualquier cosmovisión natural de la vida nos lleva a vivir de una determinada manera, porque así nos enseñaron, pero en Cristo tenemos una nueva cultura. Más allá de lo que digan nuestros padres, más allá de lo que nos hayan enseñado, en Cristo tenemos una nueva cosmovisión, una nueva manera de ver la vida, una manera de entender la vida. Entonces tenemos que aprender que Dios nos ha rescatado de cualquier manera de vivir que no sea la que Cristo nos enseña. Generalmente nos enseñan nuestros padres, pueden ser otros tutores, puede ser la calle, puede ser la escuela, puede ser la facultad, puede ser la profesión, puede ser una filosofía de moda, puede ser una línea de pensamiento. Pero fuera de Cristo todas las cosmovisiones son vanas. Generalmente las heredamos de nuestros padres de manera natural y debemos poner nosotros todos nuestros conceptos a la luz de lo revelado por Dios y revisarlos. ¿Para qué los vamos a revisar? ¿Para corregirlos o descartarlos? No, lo voy a decir de manera medio fuerte, pero para que nos quede grabado. Lo importante no es lo que nos enseñaron, lo importante es lo que tenemos que aprender en Cristo. Lo que nos enseñaron puede quedar descartado, porque el Señor nos rescató de eso. No importa en qué hogar naciste, el Señor te rescató de lo que estaba mal de ese hogar y te enseña a vivir de otra manera. Él dio su vida para rescatarte de un aprendizaje, para que vos aprendas otras cosas, una cosmovisión, una cultura, una cosmovisión bíblica, una cultura espiritual que deriva de lo que Cristo nos enseña a través de su revelación. En Cristo tenemos una nueva cultura y tengo que revisar toda mi vida para ver qué es lo que creo y ver si es acorde a lo que Dios dice o no. Si no es acorde a lo que Dios nos enseñó, es vano, es inútil, no es provechoso, es malo. Y todo entra dentro de esta revisión de la vida. La definición de bien y de mal aplicada a cada área de nuestra vida. Dios nos rescató para que creamos Dios no nos rescató para que nosotros creamos lo que nuestro corazón quiere creer, o nuestros sentimientos quieren creer, o nuestra imaginación quiere creer, sino para que recibamos a través de Él la verdad, la realidad, y aprendamos esta verdad, esta realidad, la vivamos, la enseñemos y la defendamos. Es una cosmovisión. Hemos fallado históricamente, por lo menos en nuestro contexto latinoamericano, en aprender, vivir, enseñar y defender al cristianismo como una cosmovisión. Lo hemos trasladado a una religión dominguera, donde tenemos ciertos hábitos cristianos que están bien, no está mal, obviamente está bien y es lo correcto. Hemos también tenido en cuenta una cierta moral, pero eso no es todo el cristianismo. El cristianismo es mucho más que eso, es una cosmovisión. Y nosotros, al fallar en aprender y en enseñar al cristianismo como cosmovisión, hemos dejado de lado muchos conceptos y pensamos que, bueno, Dios es el Dios del domingo, el Dios de la reunión, pero el Dios de mi trabajo no lo es. En mi trabajo yo hago lo que quiero, o en mi matrimonio yo hago lo que quiero, o en mi paternidad yo hago lo que quiero, o en mi vida, en cualquier sentido, incluso deportivo, hago lo que quiero. No, el cristianismo atraviesa todas las áreas de la vida y hemos sido rescatados de otras maneras de entender la vida. Eso es lo que Dios nos está diciendo a través de Pedro, que la definición de bien y de mal están aplicadas a cada área de nuestra vida y tenemos que aprender que hemos sido rescatados de las definiciones que naturalmente adquirimos para tener una definición que no conocemos todavía y que vamos conociendo a través de la Biblia.
Todo lo que no es de Dios es vano, es inútil, es errado, es sin provecho, incluso si fue enseñado con muchísimo amor y muchísimas buenas intenciones por parte de nuestros padres. Incluso hay, porque lo de Dios es irreemplazable. La cosmovisión que Dios enseña no puede competir y perder contra otras cosmovisiones. En el cristianismo, la cosmovisión correcta es la que Cristo nos enseña a través de la palabra. La psicología predominante de hoy nos lleva a justificarnos en lo que el entorno, incluyendo nuestros padres, hicieron de nosotros. Pero Dios nos rescata de eso. Y esto es hermoso porque somos libres de pensar, entender y vivir la vida de una manera diferente a como nos enseñaron, o como aprendimos, o como nos trataron, o como el medio nos llevó, el contexto nos llevó a creer que era. Dios nos rescató de eso. En Cristo no sos el producto de tu entorno, sos el producto de Dios. En otras palabras, Pablo en 2 Corintios 5:17 dice que sos una nueva creación. ¿Y las cosas viejas qué? Pasaron y ahora son hechas nuevas. Sos una nueva creación en Cristo. Si estás en Cristo, sos una nueva creación. No solo te rescató, sino que hizo algo nuevo con vos. No es que te rescató para que vos creas lo que quieras. No es que te rescató de una manera de pensar para que vos sigas tu corazón, o tu imaginación, o tu razonamiento. Dios te rescató para hacerte nuevo en Cristo y para que vos pienses de una manera nueva y diferente que es la revelada en la Biblia. Si estás en Cristo, sos una creación nueva. Y lo que el entorno te hizo es usado por Dios para forjar tu carácter en semejanza a Cristo, para enseñarte cosas de la vida, pero era Dios trabajando. No hay nada que sea contrario a Dios que vos puedas justificar por tu entorno, ni siquiera por obra de tus padres. Dios te rescató de la vana manera de vivir de tus padres, como a mí me rescató de las mías, por más que ellos han tenido y tienen muchísimo amor, muchísima nobleza, muchísimas buenas intenciones. Lo importante en la vida cristiana es lo que Dios dice, lo que Dios enseña. Y ahí no puede estar en la misma jerarquía que las personas que más amamos, por ejemplo nuestros padres, dicen, sino que lo que Dios dice está arriba de la jerarquía de ellos, está muy arriba. Y esto de ninguna manera, por supuesto, va en contra de honrarlos, sino que primero debemos honrar a Dios y luego Dios dirá si estamos honrando a nuestros padres. A veces nuestros padres pueden pensar que no les honramos, pero la pregunta es, ¿Dios piensa lo mismo? ¿Dios piensa que estás deshonrando a tus padres cuando vos vivís un cristianismo maduro? Porque lo importante es qué piensa Dios. Porque nuestros padres y yo como padre puedo estar equivocado. Lo importante es qué opina Dios de nuestras vidas. Hemos sido rescatados de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Sea judío, sea gentil, naturalmente. Dios es tu Padre ahora y lo que Él dice es lo que importa. Y a Él le tenés que honrar sobre todas las cosas. Entonces, primera pregunta era de qué hizo con nosotros, nos redimió. ¿De qué nos rescató? De esa manera heredada de vivir. ¿Y cuál es el precio de nuestro rescate? Lo dice el 18 y el 19. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Por un lado trata de perecedero, algunos de los materiales más imperecederos del mundo. Dentro de todo lo imperecedero que tenemos y que es perecedero, el oro está en el top 10, en los primeros puestos del ranking, los primeros puestos del ranking en lo que es menos perecedero. Está el hallazgo en Bulgaria de una joya que tiene más o menos 6.000 años, de 24 quilates de oro. Se supone que es la joya más antigua del mundo que hemos descubierto hasta ahora. Y todavía brilla, porque el oro es bastante imperecedero. Es un avalorio esta joya. Tuve que buscar lo que era esa palabra porque la verdad que no estaba en mi vocabulario. Es como un dije atravesado con un cordón. Nosotros le decimos colgante. Pero esa piecita de oro, que no llega a los 2 gramos, es la joya más antigua encontrada hasta ahora. Y tiene aproximadamente 6.000 años. Y luego de ser limpiada, todavía brilla. Y vemos la condición del oro, que 6.000 años después sigue siendo igual y sigue brillando. Pero cuando Pedro habla del precio de nuestro rescate, dice que eso es perecedero. ¿Con qué fuimos comprados nosotros, rescatados? Con algo de muchísimo más valor, con la sangre preciosa de Cristo, con la sangre de una vida sin pecado. Eso es imperecedero.
no tiene nada que ver con ninguna cosa que se pueda echar a perder, con ninguna cosa que pueda disminuir en su valor. El rescate nuestro fue a través de la sangre de Cristo, con el precio de la sangre de Cristo. Podemos repasar algunos precios en la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 22, 23, se nos dice el precio que el mundo le puso a Jesús, que eran 30 monedas de plata. Es el precio que los sacerdotes pusieron por Cristo y es el precio que Judas aceptó por Cristo. ¿De dónde sale este número de 30 monedas de plata? En Éxodo 21 se nos dice que si un esclavo era asesinado por un animal de otro ciudadano, el ciudadano dueño del animal debía pagarle 30 monedas de plata al dueño del esclavo como compensación. El precio más bajo por una vida que hay en la Biblia. Hay otra, para otra prédica, hay otra manera también en la cual todos los israelitas mayores de edad iban y pagaban por pagaban una suma de dinero más baja, pero por su redención todos los años. Esa es otra historia. Pero fuera de eso, en lo que es vida y muerte, el precio más bajo que hay en la Biblia es el de un esclavo asesinado sin querer por el animal de otro ciudadano. Y son 30 monedas de plata. Y ese, teniendo de alguna manera una idea, entre comillas, bíblica, ese es el precio que ponen los sacerdotes por Cristo y ese es el precio que acepta Judas por Cristo. Y fíjense, el valor que el mundo le dio a Jesús fueron 30 monedas de plata, la misma que lo que valía un esclavo. Pero el valor que Dios le puso al mundo, a pesar de la condición del mundo, es la sangre de Cristo. Nosotros tenemos que maravillarnos en esto. Lo más valioso, vendido al menor precio y comprado al menor precio. Y nosotros, comprados a cambio de lo de mayor valor. Esto es increíble porque por Jesús se pagaron 30 monedas, pero por nosotros se pagó la vida de Cristo. Dentro de la creación hay dos géneros traidores. Esto lo hemos hablado varias veces y en la prédica sobre Juan 3:16 también hemos enfatizado estos puntos. Pero hay dos géneros traidores dentro de la creación, los demonios y los humanos. Los demonios no tienen solución. Pero dentro de los humanos, Dios nos eligió para rescatarnos, liberarnos, comprarnos, redimirnos, y lo hizo a través de la sangre de Cristo. Nosotros deberíamos maravillarnos a través de esto. Deberíamos tener un estímulo muy grande para vivir en esta libertad que Cristo adquirió a favor nuestro, que Dios adquirió a favor nuestro. Deberíamos responder a esta libertad que hemos recibido. Cuando un israelita se endeudaba, podía pagar con dinero, pero si no tenía dinero, pagaba con tiempo de servicio. Y si la deuda era más grande, terminaba pagando con esclavitud. Si la deuda era muy grande, ese deudor se entregaba a sí mismo como esclavo por toda su vida. Y si era más grande todavía, ese deudor se entregaba a sí mismo como esclavo, incluyendo a su esposa y a sus hijos. Si la deuda era tan grande, toda una familia quedaba esclavizada, con 2 generaciones, para pagar esa deuda. Pero había una posibilidad de redención. Si una persona quedaba esclava por la deuda que tenía, su pariente más cercano podía ocupar su lugar para liberar al deudor. Jesús, en su humillación voluntaria, se hizo nuestro pariente para ser nuestro pariente redentor, ocupar nuestro lugar y darnos la libertad, al punto de que Él recibió la paga del pecado, la muerte. Pero Él no pecó, nosotros pecamos, pero Él es nuestro pariente redentor. Y para que esto fuese posible, Él tuvo que hacerse nuestro pariente. Y esto es hermoso, no deberíamos pasar estas verdades sin que nuestro corazón se sienta algo, sin que nuestro corazón se ablande frente a estas verdades. No hay una verdad más linda que esta. Y si no sentís nada frente a esta verdad, no sé qué hay en tu corazón. Pero esto tiene que no solo emocionarte, sino motivarte a una determinada manera de vivir. Fuiste rescatado de una vana manera de vivir para que vivas de otra manera. ¿Y cuál fue el precio de tu rescate? No fue ni oro ni plata. Y dice Pedro, esas cosas se echan a perder. Por más que hoy tenemos una joya de 6.000 años, dice, esas cosas se echan a perder. Sino que fuiste comprado por la sangre preciosa de Cristo. Él se hizo tu pariente redentor para liberarte a vos del pecado, para liberarte de la muerte. Él ocupó tu lugar. Es tu pariente, es tu redentor. Y lo hizo voluntariamente. Jesús se hizo nuestro pariente para tomar nuestro lugar frente a las consecuencias de nuestra falta frente a Dios y liberarnos.
¿Qué otra verdad te puede sostener en la vida más que esta? Esto es una certeza. Esto es lo que te hace hijo de Dios. Esto es lo que te da libertad del pecado y de las consecuencias eternas del pecado. Dios te ha hecho libre y el precio por tu vida ha sido la vida de Cristo. Y tenemos que dejar que esta verdad atraviese nuestros corazones para que comprendamos la grandeza de esta libertad. Sos libre y has adquirido una nueva cosmovisión. Y tenés que vivir a la luz de esa cosmovisión. Entonces, la primera pregunta era, ¿qué hizo con nosotros? Nos redimió, nos rescató. ¿De qué nos rescató? De esa manera vana de vivir heredada. ¿Y cuál es el precio de nuestro rescate? La sangre de Cristo. ¿Y cómo es el rescate pagado a través de un material imperecedero? Si lo que se paga es imperecedero, ¿cómo será lo que se compra? Hebreos 9:12 nos dice que nuestra redención es eterna. Ahí en Hebreos 9:12 el autor nos dice que Jesús entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo ¿qué? Redención eterna, para vos y para mí. Como el material usado en la transacción es eterno, tu libertad también es eterna, tu rescate es eterno, la redención es eterna. Vas a ser rescatado, salvo, librado por toda la eternidad. Tu libertad es eterna. ¿Cuándo se le ocurrió esto a Dios? Ahí lo dice en el 20. Siguiendo, dice 1 Pedro 1:20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Fíjense qué interesante y qué lindo es conocer esta verdad. ¿Por qué es lindo? Porque es verdad. ¿Por qué es verdad? Es lindo. La verdad es linda. Porque la verdad nos hace libres. Tenemos que saber que el plan de redención no es un plan B. No es algo que a Dios se le ocurrió mientras la creación se le iba de las manos en pecado. Desde antes de la fundación del mundo, Jesús ya sabía que iba a dar su vida por aquellos que Él iba a redimir. Jesús ya lo sabía, Dios ya lo sabía. No fue algo que se le ocurrió a Dios mientras transcurría la historia. Es muy bueno saber esto porque trae mucha libertad. Dios ya lo había pensado. Dios ya había decretado nuestra libertad. Dios ya había decretado nuestra posibilidad de caer. Dios ya había puesto el precio por nosotros. ¿Y por qué es tan importante esto? Por muchas cosas. Primero, Jesús ya estaba listo para hacer el precio por nuestra libertad. Eso tiene muchas implicancias. Dios ya sabía quiénes iba a comprar y cómo íbamos a hacer. ¿Sí? Dios ya sabía. Recordemos que la salvación no es potencial, la salvación es efectiva y es eficaz. No es que, bueno, el que quiera la oveja, que quiere entrar al redil, que entre. No, el buen pastor salió, buscó la oveja, la cargó en sus hombros con gozo y la trajo al redil. Ese es el evangelio que creemos y ese es el evangelio que predicamos nosotros. Un pastor que no dice, bueno, las ovejas son buenitas y van a entrar solas. No, el buen pastor fue a buscar la oveja, la cargó sobre sus hombros, primero buscó, además encontró, porque buscar y encontrar a veces no van de la mano, pero cuando hablamos de salvación en Cristo, buscar y encontrar van de la mano. Y cargó sobre sus hombros, no puso una señal diciendo, bueno, es por ahí el redil. Él lo cargó sobre sus hombros con gozo y le trajo el redil. La salvación no es potencia, la salvación es una realidad certera, eficaz, eficiente. Y Dios ya sabía quiénes iba a comprar y cómo íbamos a hacer. Y esta redención es una muestra de amor más grande de lo que podemos comprender. ¿Por qué digo que es más grande? Porque ni siquiera sabemos cuán pecadores somos. Por dos sentidos. Por un lado, no sé los pecados que para mí hoy son ocultos. Y lo que he pecado sin saber y no soy consciente. Pero por otro lado, tampoco conozco mis pecados futuros. Y Dios, antes de fundar al mundo, antes de crear todo, ya Dios decidió salvarme. Y por eso no sabemos cuán grande es este amor, porque ni siquiera sabemos cuán pecadores somos. No solo fuimos amados a pesar de nuestros pecados que sí conocemos, que eso ya sería un amor inmenso, ¿o no? Ser amados a pesar de los pecados que ya conocemos en nuestras vidas. Yo veo mi vida con ojos espirituales y ¿cómo me veo? Personalmente me veo miserable. Soy traidor a Dios, soy desleal, tengo un amor selectivo con mi prójimo, no amo a todo el mundo. Con pensamientos que me avergonzarían si otros los conocieran, con acciones egoístas, con palabras indebidas,
Y yo no tengo particularmente un problema con las malas palabras, pero sí digo cosas que no tendría que decir. Tan pecador, tan miserable. Hay en mi vida inmoralidad, hay falta de rectitud. En cada día de mi vida, en cada segundo de mi vida, no en cada segundo, pero en cada día de mi vida, en cada arista de mi existencia, hay algo en lo que seguramente no estoy siendo perfecto. No estoy siendo moralmente correcto, no estoy siendo santo. Y cuando yo veo mi vida, yo veo lo miserable que soy. Yo veo lo decepcionante que soy. Yo veo cuánto puedo decepcionar a mi familia, a mis padres, a mi esposa, a mi hijo. Veo cuánto me decepciono a mí mismo. Y bajo mis ojos espirituales me encuentro digno de lástima. Y me encuentro pecador y culpable frente a Dios. Soy traidor y soy miserable. Soy egoísta, soy caído. Soy eso. Pero aún así Dios mostró su amor para conmigo, en que siendo aún pecador, Cristo murió por mí. Y es lo que Pablo nos enseña en Romanos 5:8. Y tenemos que saber que esto que me pasa a mí, también te pasa a vos. Somos muy pecadores y somos muy amados. Y cuanto más de Dios conocemos, más pecadores nos reconocemos. Si vos crees que no tenés pecado, es porque sos un mentiroso o porque sos un inmaduro. Pero cuanto más de Dios conocemos, más pecadores nos reconocemos. Pero además, más amados entendemos que somos. No estoy haciendo un llamado al pecado libre, obviamente, para nada. No estoy llamando a pecar para nada, ni para abusar de la gracia. Lo que estoy llamando es a ver nuestras vidas a la luz de unos ojos espirituales maduros, a la luz de la revelación bíblica, y ver que somos muy pecadores, comprender que somos muy pecadores, pero que somos más amados. No a causa de nuestro pecado, sino a pesar de nuestro pecado. Dios nos ama. Y puedo repetir esta frase: cuanto más de Dios conocemos, más pecadores nos reconocemos. Pero además tenemos pecados ocultos a nuestra conciencia, pecados que todavía no cometimos, pero Dios ya los conoce. Aún a los que desconocemos y a los que todavía no hicimos, y Dios ya los conoce, y aún así nos ama, aún así puso precio por nuestra vida y lo pagó. Y si me agarro de esa parábola del buen pastor, el buen pastor lo hizo con gozo. En Hebreos 12, al principio de ese capítulo, dice que Jesús aguantó todo lo que venía relacionado a la cruz con gozo. ¿Por qué? Por las consecuencias de su obra. Aún así, Él nos ama. Y dice ahí en 1 Pedro 1, 20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero Él se ha manifestado en los últimos tiempos, y dice, por amor a ustedes, por amor a nosotros, Jesús fue manifestado, pero por amor a nosotros conocimos el Evangelio, pero más atrás, por amor a nosotros, este plan de salvación ya había sido diseñado y ya estaba puesto en marcha desde antes de crear todo. Quiero que sepamos que Dios nos conoce a un nivel que nosotros no nos conocemos, tanto en profundidad como en cronología. Los pecados que nosotros no somos conscientes, Él sí es consciente de esos pecados. Y los pecados que no hemos cometido todavía, Él sí los conoce. Y aún así decidió amarnos. ¿Cómo debería ser nuestra respuesta a este amor? Él nos compró para que seamos suyos. ¿Cómo debo responder a este amor? Y es el punto de la prédica de hoy, igual que la del domingo pasado, temiéndole. Porque ese temor perfecto del que hablamos el domingo pasado, se traduce en vidas que glorifican a Dios. Debo glorificar a Dios. Él es digno, a mí me conviene, debo glorificar a Dios. Acompáñame a 1 Corintios 6:20. Primero Corintios 6:20.
habla de esto. Hay muchísimos versículos que tienen que ver con la redención. Dice, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, o sea, como una consecuencia lógica, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Porque fuiste comprado, vos tenés que responder a la compra que Dios hizo sobre tu vida. Glorificar a Dios, ¿con qué? Con tu espíritu y tu cuerpo. ¿Qué hay en vos fuera de tu espíritu y tu cuerpo? Nada. Sos eso, una parte material y una parte inmaterial. No hay nada en vos fuera de esas dos cosas. Ahí está resumiendo todo lo que sos. Sos una parte material y una inmaterial. ¿Y qué tenés que hacer con esas dos partes? Glorificar a Dios. Muchas veces no glorificamos a Dios en nuestro cuerpo y hacemos cosas que no tenemos que hacer. No presentamos nuestros miembros como siervos de justicia, de rectitud, de moral, como nos enseña Pablo en Romanos, sino que los usamos para cualquier cosa, para nuestros beneficios, para nuestras ideas, para nuestros planes egoístas, pero no para glorificar a Dios. Y dice, vos tenés que glorificar por el precio que se puso por vos. Tenés que glorificar a Dios con tu cuerpo y con tu parte inmaterial también. Que tus pensamientos, tus actitudes den gloria a Dios, que tus sentimientos, tus razonamientos den gloria a Dios. Hemos perdido la costumbre de meditar. Vamos de poco adquiriéndola de nuevo en la congregación, pero pensamos en tantas pavadas y prácticamente no concibimos un momento para pensar. Si subimos al auto, prendemos la música para estar distraídos. Si estamos antes de dormir, mira si me voy a poner a pensar en la vida y la grandeza de Dios. Mejor miro Instagram, las historias, algún video gracioso, divertido, o no sé. Pero es como que no soportamos pensar. No es bueno esto, no es maduro, no tiene buenos frutos. Pero te invito a glorificar a Dios en tu espíritu también, la parte inmaterial tuya, en tus pensamientos, emociones, fuente de voluntad. En tu voluntad, que vos busques glorificar a Dios. Que cuando te despiertes a la madrugada digas, voy a pensar en lo que estuvimos leyendo en Pedro. Voy a ver cómo responder a esto. Voy a analizar mi vida, que ha sido rescatada de la vana manera de vivir heredada de mis padres, y voy a ver cómo quiere que viva mi vida mi nuevo Padre, Dios. Soy una nueva creación. En vez de agarrar el celular, ¿qué pasa si oramos un poco más? No nos damos cuenta de cuán bendecidos somos. ¿Cuántos días habrías comido si dependieran de tu oración para que Dios te dé el pan de ese día? Sos muy bendecido. Pero no estamos acostumbrados a glorificar a Dios con nuestro cuerpo ni con nuestro espíritu. Y tenemos que aprender a tenerlo más presente en lo que somos, en lo que hacemos, pero también en lo que pensamos, en lo que meditamos, en lo que sentimos. Tomarnos el tiempo para glorificar a Dios en nuestro espíritu. Esto no pasa solamente el domingo de la mañana. Esto debe ser una constante. ¿Por qué? Porque el precio que se pagó por vos fue a través de algo imperecedero, pero una redención constante, eterna. Lo digo de otra manera, constante. Tu redención, tu libertad es una constante. Entonces tu glorificación a Dios en tu cuerpo y tu espíritu tiene que ser una constante. Acompáñame a Gálatas 1, 3 al 5. Gálatas 1, 3 al 5. Vienen los cambios de tiempo y vienen todas estas alergias. Así que ando con esa carraspera tan típica de la primavera. Gálatas 1, 3 al 5 dice: gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros cuando leemos esta frase de la gloria por los siglos de los siglos, pensamos, oh, la eternidad, el cielo, o la tierra nueva, el cielo nuevo. Eso empieza hoy acá. Vos estás dentro de esta línea temporal que es los siglos de los siglos. Y tenés que glorificar a Dios en tu cuerpo y espíritu
ahora, acá. No creer que eso va a ser una realidad recién en el futuro, sino que eso tiene que ser una constante presente, que aprendamos a glorificar. Y la última pregunta que hago, antes de terminar, ¿de qué otra manera nos benefició, nos favoreció Cristo? Acompáñame de nuevo a 1 Pedro 1, 21. 1 Pedro 1, 21. Por medio de Él son creyentes en Dios. Fíjate qué interesante. ¿Por qué crees en Dios? Por medio de la obra de Cristo. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria. De manera, fíjense cómo nuestra salvación, que la fe, ¿qué es la fe? La certeza en lo que creemos, que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Wesley dijo, sin Cristo solo tendríamos miedo a Dios, mientras que por medio de Él creemos, esperamos y amamos. Por medio de Cristo tenemos una vida nueva. Por medio de Cristo tenemos algo diferente, algo bueno, algo nuevo, algo imperecedero, nuestra libertad, nuestra redención. Por medio de Cristo somos creyentes en Dios. Esto es hermoso y tenemos que saber que Dios no está jugando a las escondidas. A mí me sorprende muchísimo cómo hay muchas personas que viviendo su vida como si Dios fuera un Dios de los dioses paganos. ¿Le gustará esto a Dios? A ver, probemos. Si nos bendice, nos bendice. Y si no nos bendice, no nos bendice. ¿Lo ofenderá a Dios? ¿Qué opinará Dios si yo hago esto, si yo hago otro? Y esperar de los resultados a ver qué pasa. Esto es una estupidez, es una ridiculez. Pero mucha gente vive a Dios o vive en Dios como si Dios fuera un Dios pagano. ¿Por qué digo que esto es una ridiculez? Porque Dios dejó la Biblia para que vos sepas cómo es Él. Y vos respondas a su carácter y vivas según lo que a Él le agrada. Hay gente que vive diciendo, uy, bueno, pero se ve que Dios es esto, se ve que esto otro. Dios ya te dijo cómo es Él. Dios ya te dijo qué espera de vos. Y en función a eso vos tenés que vivir temiéndole. ¿Y cómo se va a manifestar este temor? En glorificarle. Este temor perfecto que hemos perdido de vista en los últimos, no sé si 2 décadas o 3 décadas o más. Un temor perfecto que no es incompatible con el amor. El temor que glorifica a Dios, que es el principio de la sabiduría. Tememos a Dios, primero, porque es juez de todos, incluyendo de su pueblo. Y segundo, lo que vimos hoy, tememos a Dios porque es nuestro libertador y merece que tengamos ese temor perfecto frente a Él y llevemos una vida que le glorifique. Entonces, alabemos a Dios por su libertad a favor nuestro, por su redención, por lo que hizo a favor nuestro. Alabá a Dios en tu casa. Tómate un tiempo para glorificar a Dios en tu espíritu y en tu cuerpo. Tómate un tiempo ahora para orar. Yo voy a orar acá donde estoy, pero te invito a vos que ores donde estás. Que ores y le des gracias a Dios. Gracias a Dios por la libertad que te ha dado. Porque esa libertad fue comprada de tal manera que nunca se va a vencer. Nunca va a caducar. Es imperecedera. Sos libre para siempre. Cristo se hizo tu pariente cercano para poder redimirte. ¿Cómo no le vas a alabar? ¿Cómo no le vas a dedicar unos minutos en oración? Dios te bendiga muchísimo y te invito a orar en el lugar en el que estás. Dios te bendiga.